Ya estamos cerrando el año y probablemente fue el caso que al principio de este año 2023 hicimos propósitos del año nuevo. ¿Cuántos hicieron propósitos en el 2023? En enero del 2023. Es muy común. Pero te quiero preguntar, ¿cómo nos fue con esos propósitos de año nuevo? ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo, hermano, debemos hacer un autoanálisis y debemos examinarnos a nosotros mismos para ver qué tanto fruto espiritual dimos. Y sabes que así como buscamos siempre en enero, ¿verdad? Mi propósito de año nuevo, perder peso, estudiar, superarme, buscar un nuevo trabajo, ganar más para ahorrar dinero. Tengo el propósito de ahorrar, tengo el propósito de comprar ciertas cosas y etcétera, etcétera. Nos ponemos siempre propósitos de año nuevo. Pero imagínate que así como lo hacemos en cosas que tienen que ver con esta vida terrenal, que lo hiciéramos con lo espiritual. Imagínate que nuestros propósitos fueran dejar atrás o despojarnos de cosas pecaminosas, ¿verdad? Dejar todo el peso que cargamos, como dejar el afán, la ansiedad, la preocupación, ¿no? Donde ponernos también metas en cuanto a nuestro carácter, que nuestro carácter sea formado y se conforme más al de Cristo. Y que cuando acabara el año pudiéramos voltear atrás y analizar si nuestro carácter floreció, si dejé el pecado que me asediaba, si dejé cargas pesadas que no me dejaban correr la carrera, si creció mi compromiso con Dios tal vez, ¿verdad? Al leer, orar, leer su palabra, orar, tener intimidad con Él. Si me comprometí más con mi iglesia local, ¿qué tal eso? Si me comprometí más con mi pastor incluso y con el servicio a Dios en mi iglesia local. Todo esto, hermanos, vale la pena analizarlo cuidadosamente. Y siempre que iniciamos un ciclo, en todo sentido, tenemos expectativas. Si tienes un nuevo trabajo, esperas que sea de cierta forma. Si empiezas un matrimonio, esperas que sea de cierta forma. Si pasaste de primaria a secundaria, o de secundaria a prepa, o de prepa a universidad, o de universidad vas a estudiar una maestría, siempre cada ciclo nuevo trae expectativas. Y uno piensa, yo quiero o espero tal cosa de este nuevo ciclo. Y en la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre que estuvo en la misma situación. Si tú recuerdas la vida del rey Salomón, que fue hijo del rey David, él fue encomendado por su padre para construir el templo de Jerusalén. Esto estaba propuesto en el corazón de David, pero no lo pudo realizar. El Señor se lo prohibió. Le dijo, tú no vas a poder construirme un templo porque tus manos han derramado mucha sangre, pero tu hijo sí. Y entonces David se dedicó a recolectar y pedirle al pueblo colecta para que pudiera haber materiales suficientes y su hijo Salomón construyera el templo. Y empieza la obra. Y dice que la gente trajo tanto que sobraba y que Salomón les tuvo que decir, díganle al pueblo, ya no traigan más porque están trayendo de más. Es demasiado. Imagínate. Y una vez que él termina la obra, en cuanto se termina de construir el templo, a partir de ahí inicia una nueva era para el pueblo de Israel. ¿Cuál crees tú que era la expectativa de Salomón? Piensa en el rey Salomón. Voy a empezar a reinar. Mi padre David ya está muerto. Yo, ahora que asuma el trono, quisiera esto. Tengo esta expectativa. Y tal vez hizo su lista de propósitos, ¿verdad? Podría pensar. Y yo creo que la borraba y decía, no. Ser famoso no, como que no, ¿verdad? Suena muy arrogante. Tener 1000 esposas, no estaba en sus planes, pero acabó teniendo un montón de mujeres, el pobre hombre, mal. Y así, un montón de cosas que él se propuso. Y yo creo que al final, después de analizar todo, dijo, no,
voy a hacer una sola lista y mi lista va a incluir una sola cosa. Y tú recuerdas cuál fue su propósito, cuál era su deseo y en qué puso énfasis. ¿Cuál fue esa lista? ¿Qué fue lo único que él pidió? Sabiduría. Sabiduría. Sí, una doble porción. Así es de que el día de hoy vamos a hablar de justo la lista de cosas que necesitamos para dar fruto. Y la lista no es muy larga. Incluye una cosa, que es tener sabiduría. ¿Sale? Algo de lo cual sabemos mucho, pero aplicamos poco. Así es de que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento por medio de su palabra. Señor, esta mañana nos acercamos a ti plenamente convencidos de que tu palabra, Señor, es verdadera, es poderosa y que puede renovar nuestra mente de tal forma que, Señor, lleguemos a un pleno entendimiento de lo que tú requieres de nosotros, pero también de lo que nosotros debemos asumir. Ayúdanos en este fin de año que estamos cerrando este ciclo y que va a empezar un nuevo año, una nueva etapa, a analizarnos, a examinarnos, Señor, a hacer un autoexamen de cómo hemos vivido nuestra vida cristiana en el 2023. Señor, que podamos cuestionarnos si hemos dado fruto, si mi vida ha sido fructífera, si mi vida ha sido productiva, si mi carácter, Señor, ha sido moldeado por ti, si me parezco más a tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a hacer este autoanálisis de manera que hoy podamos también, Señor, ser sinceros delante de ti y reconocer aquellas cosas que nos faltan. Pero sobre todo concédenos lo más importante que vamos a necesitar, Señor, este nuevo año, que es tu sabiduría, que solo proviene de ti, que solo proviene de lo alto y que tú estás dispuesto a darlo a quien te lo pida abundantemente y sin reproche. Por eso, Señor, oramos esta mañana y te pedimos que nos concedas esto. Oramos de acuerdo a tu voluntad y te pedimos que sea tu palabra, no la mía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para hablar de sabiduría, vamos a Proverbios capítulo 3. Y teniendo en mente el rey Salomón, cómo él se embarcó en una travesía a lo largo de su vida, recordemos que el rey Salomón, mientras se mantuvo obediente a la palabra de Dios, el reino prosperó. Y dicen que no ha habido imperio más grande, más glorioso, más próspero que el del rey Salomón. Se queda corto todos los demás reinos comparado con lo que el rey Salomón pudo lograr. Pero eso fue gracias a la sabiduría que le pidió al Señor. Pero en cuanto él empezó a ir en contra de los propios consejos que él escribió en Proverbios, vino la destrucción. Y es triste porque el reino solo duró básicamente durante dos reyes, ¿verdad? Porque el reino de Saúl, francamente, dio mucho que desear. El reino del pueblo de Israel solo duró lo que fue el reinado de David y el reinado de Salomón. Porque después de Salomón, el reino se divide en dos, con Jeroboam y Roboam, y ya sabemos lo que viene después, la perversidad de ambos pueblos, tanto el reino del norte, el reino de Israel, el pueblo, sí, los que se fueron al norte, como los del reino del sur en Jerusalén, el reino de Judá. Así es de que después de esto ya viene todo el decaimiento espiritual, viene la perversión y luego viene la cautividad del pueblo de Israel. El reino de Israel fue el primero en caer porque fue el más malvado. El reino de Judá tardó todavía varios años, pero cayó finalmente. Y qué triste, porque cuando leemos Proverbios vemos tanta riqueza, tanta sabiduría que podemos aplicar en la vida cotidiana, que cómo es posible que Salomón, habiendo pedido sabiduría y habiendo escrito esto, en su momento no pudo mantenerlo ni llevarlo a cabo. Hermanos, que no nos pase esto. Por eso vamos a ser diligentes y vamos a aprender el día de hoy cómo mantenernos en una vida fructífera. Proverbios 3, verso 13.
¿Están ahí? Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Hasta ahí vamos a leer. Lo primero que está diciendo Proverbios es: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Quiere decir, recibirá abundantes bendiciones el que haya la sabiduría y obtiene inteligencia. Y si tú recuerdas, el apóstol Pablo oraba en la carta a los Colosenses: yo le he pedido al Señor y le he rogado que les conceda estas dos cosas. Se ve que Pablo estudiaba Proverbios, porque él pidió esto para la iglesia en Colosas. Decía que el Señor les conceda sabiduría e inteligencia, pero no humana. ¿Cómo dijo ahí Pablo? Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué, hermanos? Lo vamos a aprender más adelante. Porque la sabiduría y la inteligencia que el ser humano debe desarrollar no pueden nacer de solamente procesos mentales humanos, porque la raza está caída, la raza humana está pervertida, y por mejores ideas que tengan, siempre se van a equivocar en algo. Puede ser que construyan todo un plan, puede ser que construyan toda una idea, pero siempre va a haber un punto que va a estropear todo, porque su sabiduría humana es terrenal. Nosotros no estamos buscando eso, nosotros no anhelamos eso, porque sería mucha presunción y mucha arrogancia pensar que el ser humano sabe más que Dios. Así es de que, ¿por qué mejor no adentrarnos en esta sabiduría? ¿Por qué no sumergirnos? Si tú quieres ser sabio, quieres ser inteligente, sumérgete en Proverbios, sumérgete en Eclesiastés. Una carta práctica, sumérgete en Santiago, ¿no? ¿Quieres vivir la vida cristiana? Ahonda en su palabra, porque ahí está la sabiduría. Así es de que hoy que estamos hablando de cómo tener una vida que dé fruto, ¿qué necesitamos para permanecer? Como pámpanos que dan fruto. La lista larguísima. Un solo punto: necesitas sabiduría, no más. Ahora, si vamos, fíjate ahí en el verso 18 al final, dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Quizá y Salomón estaba haciendo alusión al árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén. ¿Para qué estaba diseñado ese árbol? ¿Por qué Dios plantó ese árbol de la vida en medio del huerto? ¿Para qué? ¿Para qué era? ¿Qué pasaba si Adán y Eva comían de ese fruto? Vivían por siempre. Vivían por siempre. Y la sabiduría es aquello que Dios ha provisto para sus hijos, que nos va a ayudar a vivir por siempre. La necesitamos, y por eso hacen la alusión, por eso Salomón hace alusión al árbol de la vida. Dice: ¿acaso no era ese el árbol de la vida el que les daba vida por siempre? Ustedes quieren tener vida por siempre. ¿Qué creen? Ya no tenemos el árbol de la vida, pero tenemos la sabiduría de Dios. Echen mano de ella, extiendan su mano para comer del fruto de la sabiduría, y además vas a ser muy bendecido si retienes la sabiduría, si no desechas o no menosprecias el fruto de ella. Proverbios 2, un capítulo antes, quiero que veas qué dice el consejo de Salomón a su hijo. Dice así: hijo mío, verso 1, si recibieres mis palabras. ¿Sabes qué necesitamos para poder ser sabios? Tener un corazón abierto y dispuesto a recibir. ¿Y sabes cuál es la mayor parte del problema del creyente? Que a veces filtramos las palabras de quien nos lo dice, porque pensamos que es la persona quien nos lo dice.
No sé si me entiendes. ¿Sabes qué pasa generalmente? Y piénsalo. Cuando nuestros hijos van creciendo y en la adolescencia descubren el por qué, ¿verdad? Esa famosa frase que ¿por qué? ¿Qué quieren? Quieren respuestas. Cuando no les sabemos dar respuestas, ellos van y buscan sabiduría, ¿en dónde? En el mundo. Y luego vienen a casa y se sienten más sabios que uno, ¿sí o no? ¿Verdad? Oye esto, no. ¿Por qué no? Y ya nos dan razón. No, porque mi amigo y mi amiga y mi maestro y mi vecino y te sueltan todo, ¿verdad? Qué increíble es que a veces el corazón de nosotros, desde que somos pequeños, adolescentes, jóvenes, nos vamos cerrando y aprendemos a filtrar las palabras de las personas que nos hablan. Y decimos, no, este tiene cara como de que no me caí bien, entonces no lo voy a escuchar. No, este tiene cara como de que no me trató bien, entonces aunque me diga cosas que son ciertas, tampoco le voy a hacer caso. No, ese pastor habla muy aburrido, entonces no le voy a hacer caso. Mejor voy a ver a Joel Osteen. ¿Ah? Y como hijos a veces nos pasaba. No, mi papá no sabe. No, mi mamá no sabe. No, a mí me llegó a reprender mi abuelo varias veces. Mis dos abuelos me llegaron a reprender varias veces. ¿Y qué creen que hacía yo? Sabiamente o insensatamente. Gracias a Dios, ya casados, el par de veces que mis abuelos me reprendieron, hice caso a la sabiduría de ellos. Pero imagínense que yo les hubiera puesto a las palabras que me dieron, porque además me reprendieron con la palabra. De verdad es algo que valoro mucho, tanto de mi abuelo Ambrosio como de mi abuelo Paquito. Ambos me reprendieron alguna vez. ¿Cómo he de haber estado yo de necio, insensato, que mi necedad se veía, se salía? Y que yo le hubiera dicho, no, ¿y mi abuelo qué? ¿Por qué se anda metiendo? Él que arregle su vida primero, que le diga a mis tíos. ¿Ah? Podría haber adoptado esa actitud. Le ponemos etiqueta a las palabras de acuerdo a las personas de quien recibimos las palabras. Pero tú tienes que ser sabio. Aquí dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras. Lo que está diciendo Salomón es, hijo mío, la sabiduría con la que te estoy hablando y mis palabras que están saliendo de mi boca, ¿qué crees? No son mías, son de Dios. Entonces, la próxima vez que tú escuches algo que proviene de la palabra de Dios, que no te importe quién te lo dijo. Eso no te toca juzgar a ti, quién te lo dice. Si Dios reprendió al profeta Balaam con un burro, puede usar a cualquiera, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y eso es lo que más importa. Y si tú y yo le ponemos cara a las palabras y no le ponemos que el autor es Dios, entonces nos vamos a meter en problemas serios. Por eso la reprensión aquí es, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído. No dice, a mí porque yo mando. No dice así, ¿verdad? Tu oído atento ¿a qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, fíjate, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová, qué impactante es esto, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, la sabiduría no es humana. Eso que buscaban los grandes filósofos griegos no es sabiduría. Aquí clara y explícitamente dice por qué Jehová da la sabiduría. Solo la sabiduría proviene de él. La sabiduría humana no puede competir nunca con Dios. Que nos quede claro esto, por eso lo enfatizo tanto. Ahora, no sé si te cobra sentido el verso 5 que dice, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Qué necesito para entender? Tener un corazón dispuesto a recibir. Así empieza. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos. Tener un corazón abierto para escuchar su palabra y obedecerla. Si yo hago eso, entonces voy a comprender.
¿Sabes qué triste? Que hasta que yo no crecí, pasaron décadas y me casé y tuve hijos y mis hijos crecieron, muchas de las palabras que mi mamá y mi papá me hablaban no las entendía. Hasta entonces. Qué triste, qué triste. No, hoy gracias a Dios tengo todavía a mi mamá, mujer sabia de Dios. Quisiera tener a mi papá, se los he compartido mucho tiempo, ¿verdad? Pero no aprovechamos lo que Dios nos quiere dar a través y por medio de otras personas. Necesitamos tener un corazón dispuesto a recibir y obedecer la palabra, porque entonces vamos a entender. Y cuando alguien entiende, ¿sí o no? Un niño en la escuela cuando entiende, ¿cómo hace su carita? Ya entendí. Pónganme otras 1000 multiplicaciones porque ya entendí. Se siente soñado. De verdad, se siente y se destapa el conocimiento y dice, wow, soy el mejor haciendo multiplicaciones. Qué tremendo que para nuestra vida cristiana fuera así, ¿verdad? Wow, ya entendí por qué no debo mentir, soy el mejor hablador de verdades. Fíjate, eso sería, ya entendí por qué no debo alzar la voz, ahora soy el más tierno cuando hablo y le doy gracia a los oyentes, ¿verdad? Sazono mis palabras. Ya entendí por qué debo guardar mi corazón, mis ojos, mi mente, todo. Hasta que no disponemos nuestro corazón a recibir y obedecer, es que entendemos. Y luego el verso 7 dice, Él, refiriéndose al Señor, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y este es importante, es escudo a los que caminan rectamente. Si tú caminas rectamente, vas a tener un escudo. Pero si tú eres de los que se la pasa peleando, discutiendo y queriendo hacer lo que te da la gana, nada te va a proteger. Vas a estar vulnerable al mundo, vulnerable al enemigo, vulnerable a tu propia carne y a tus propias malas decisiones. Pero tú, si tú decides, Señor, quiero confiar en tu sabiduría, quiero confiar en tu palabra, el Señor te va a proteger, va a poner un escudo para que sigas caminando rectamente. Verso 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. 9 otra vez dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Qué tremendo es esto, hermanos. Quiere decir que podemos comprender en algún momento incluso cómo Dios obra y opera y procesa nuestra vida. Sí, pero tenemos que atender sus razones y obedecerlas. La única manera de comprobar la buena voluntad de Dios, según Romanos 12, ¿cuál es? Al final dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la única manera de comprobar su voluntad? Renovando nuestro entendimiento. Ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Eso qué significa? Que la palabra lave nuestra mente para que podamos hacer cosas diferentes a las que veníamos haciendo. Hasta que Dios no renueva tu mente y obedeces, básicamente es lo que está diciendo el texto, tú no vas a poder saber cómo son los procesos de Dios. Y una vez que lo experimentas, yo lo he dicho mucho, una vez que experimentas los procesos de Dios y compruebas que es verdad y es bueno, dices, venga otro. Ya no me voy a brincar otra vez, ya no me voy a salir de las vías del tren otra vez, ya no me voy a descarrilar, porque ya entendí cómo funciona la cosa, ¿verdad? ¿En qué categoría, y lo hablábamos en matrimonios, creo que fue, en qué categoría están aquellos que piensan que van a sembrar algo malo y van a cosechar algo bueno? ¿En qué categoría entran? Gálatas dice, ¿verdad? No os engañéis. Gálatas capítulo 6, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, ¿en qué categoría entra una persona que siembra lo malo
y espera obtener algo bueno. Necio. ¿Sabemos la frase hacernos los tontos? ¿Sí la sabemos? ¿Qué significa? Que nos hacemos tontos, claro. Esa frase es muy simple. Significa que yo sé que es lo correcto, pero decido ignorarlo y no hacerlo. Me hice el tonto, tan simple como eso. Y si Pablo hubiera sido de Santa Úrsula, él no hubiera puesto no os engañéis. Él hubiera dicho no se hagan los tontos. Eso significa no te engañes, no te hagas el tonto. Porque lo que siembras cosechas. Ignoras la palabra de Dios, desobedeces la palabra de Dios, no te va a ir bien. Punto. Por donde le busques. Pero es que mi intención era buena, aunque tu intención sea buena. Blanco es blanco, negro es negro. La sabiduría, hermanos, según Proverbios 2, si solo la podemos encontrar en la palabra de Dios y yo violo los mandatos de la palabra de Dios, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Ay, pastor, siempre nos dices lo mismo. Sí, porque yo mismo ando neciando a veces en lo mismo y necesito recordármelo. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Y la repetirás a tus hijos, ¿no? ¿Por qué no escribió Pablo? Y las repetirás a tus ovejas, todos los días andando por el camino, y en el discipulado, y en matrimonios, y en varones, y cuando los invites a un café, y cuando vayan en el coche. Todo el tiempo nos lo tenemos que estar repitiendo porque somos de lento aprendizaje. Híjole, por ahí les había prometido el video de una oveja que la sacan de un hoyo y acabo de ver otro buenísimo, igualito, en una zanja de agua y no se me quita esa frase de este hermano Len de Rusia, un ruso que vino a una convención de ACE y él daba una enseñanza de las ovejas. No se me borra su frase. Nos preguntó ahí a todos, había lleno de alumnos, jóvenes ahí, algunos cristianos, otros no, y lleno de educadores, algunos cristianos, otros no. Y preguntó, ¿por qué creen que Dios nos compara con ovejas? Y pues ya, soy el murmullo. Y lo dijo en inglés, because sheep are stupid. Porque las ovejas son estupendamente tontas. Por eso nos compara con ovejas la Biblia. Y cuando ves los videos dices, qué bruta. Qué bruto, póngale 0. Así andamos. Así andamos. Queremos dar fruto, no seamos necios. Queremos dar fruto, tengamos un corazón abierto a la palabra de Dios. Queremos dar fruto, obedezcamos la palabra de Dios. Queremos dar fruto, entendamos sus procesos. ¿Por qué me está pasando lo que estoy viviendo? ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión. Señor, ¿por qué si tú eres un Dios bueno? Precisamente porque soy un Dios bueno, justo y santo, tú desobedeciste mi ley y te fue mal. Por eso, ni le busques más. ¿Sabes? Es hermoso encontrar en Proverbios que la palabra de Dios tiene la capacidad de regar nuestro corazón. Somos una parcela. Y la parcela, para que produzca vida y la semilla dé buen fruto y crezca, necesita agua, mucha agua. Necesitamos ser regados. Y justamente la sabiduría tiene la capacidad, por medio de la palabra de Dios, de regar nuestro corazón. Es decir, limpiar nuestro interior, renovar nuestra mente. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar los corazones de la manera más profunda, que se establezcan principios firmes, sólidos, que nunca más se vuelvan a remover. Así es de que a partir de hoy, cuando tú vuelvas a escuchar la palabra sabiduría, debes saber que es la provisión que Dios nos da para que sepamos en qué obedecer, cómo obedecer y cuándo obedecer. Dios nos da el manual, tal cual. Él te está proveyendo todos los días de tu vida para que sepas qué obedecer, cómo obedecer y cuándo obedecer.
Muchos creen que la sabiduría es solo obedecer. Y eso no es sabiduría. Oye, me equivoqué. Le ofendí a mi hermano. Hay que irle a pedir perdón. Y muchos creen que sabiduría es ir con el hermano y decirle, oye, no se ha sentido, ¿no? Ya, bájale, perdóname, no me di cuenta, ¿sale? Ya ahí queda. Te amo, en el amor de Cristo, ¿eh? Nos vemos. ¿Creen que eso es sabiduría? Eso no es sabiduría. Porque sabiduría no es solo obedecer. Sabiduría es saber qué obedecer, cómo hacerlo, con qué actitud del corazón y en qué momento preciso, cuándo obedecer. Eso es sabiduría. Las cosas no las podemos hacer a nuestra forma ni a nuestra manera. Ni lo que queremos, ni como queremos, ni cuando queremos. Debe ser a la manera de Dios. Entonces va a ser verdadera sabiduría. Vamos a Colosenses 3, que nos va a ir ayudando a entender por qué actuamos así a veces. ¿Por qué somos tan necios que actuamos de esa manera? A pesar de que lo oímos, a pesar de que lo sabemos. Colosenses 3:16, mira qué dice. Y hay una razón para ello. Si la sabiduría solo la encuentro en la palabra de Dios, por eso Colosenses 3:16 dice lo que dice. Fíjate qué dice, ¿ya están ahí? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more, ¿cómo? ¿Poco? ¿Más o menos? No. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabes? Esto lo podemos aplicar para muchas cosas. Tenemos a los padres hacia sus hijos, porque los padres enseñan y exhortan a sus hijos, ¿sí o no? Esto lo aplicamos en una escuela cristiana, porque los maestros enseñan y exhortan a los alumnos. Esto lo encontramos en la iglesia, porque los pastores y los líderes enseñan y exhortan a las ovejas. En todos los ámbitos de nuestra vida espiritual podemos encontrar este patrón. Pero para enseñar y exhortar, ¿qué necesito? ¿Valentía? ¿Tenacidad? ¿Qué necesito para enseñar y exhortar? ¿Qué dice el versículo? Que la palabra abunde. Porque si la palabra abunde en mi corazón, yo no solo voy a poder enseñar y exhortar, voy a poder enseñar y exhortar en toda sabiduría. Y eso es muy diferente. ¿Sí ven la diferencia? Cualquiera puede enseñar, esa es la verdad. Yo les puedo traer aquí a un hermano que su carácter no se haya formado, gritón y de malas, y que los ponga en 10 minutos a aprenderse los 66 libros de la Biblia. Y que, a ver, hermano, ¿qué estás tonto, hermano? A ver, es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, profetas menores. Ándale, a ver, órale, mueve. Y te los enseña. A la mala, pero te los enseña. ¿Es sabio? No. Si nos damos cuenta, esto es importante. La palabra de Cristo debe abundar, porque la labor que tenemos es enseñar y exhortar. Todo creyente debe saber enseñar y exhortar al nivel en el que está. Si es nivel de pastor, nivel de pastor. Si es nivel de papá, mamá, nivel de papá y mamá. Si es nivel de hermano mayor a hermano menor, también. ¿Vamos bien? Pero no todos usamos la sabiduría. Y nos falta sabiduría porque falta que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Por más pose que pongamos, es lo que les quiero dar a entender, por más pose de bonitos que pongamos, por más que sonriamos, si la intención de nuestro corazón no la ha limpiado la palabra de Dios, yo no voy a ser sabio en lo que hablo. No voy a alcanzarlo, me voy a quedar corto. Así es de que si la palabra de Dios mora abundantemente en nuestro corazón, vamos entonces a hablar verdades nutridas del Evangelio.
Porque lo único que va a salir de nuestra boca es el Evangelio. ¿De qué habla la Biblia? Evangelio. ¿Y qué crees? Que el Evangelio tiene un poder transformador. Pablo lo dijo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué te salvó? El Evangelio, es poderoso. Y el Evangelio es la palabra de Dios hablada, produciendo vida en nuestro corazón. Así es de que necesitamos enseñar y exhortar a otros en toda sabiduría. Y para eso dijimos que es indispensable la palabra de Dios. Ahora, no solo eso, hermanos, te va a sorprender esto, sino que también mi propia vida se alimenta de lo que hay dentro de mi corazón. Escucha lo que estoy diciendo. Tu propia vida se alimenta de lo que hay adentro de ti. ¿Sí están escuchando lo que dije? Tu propia vida se alimenta de lo que hay adentro de ti. ¿Se acuerdan del ejemplo del café? ¿Qué hay adentro de ti? ¿Qué fruto se ha producido dentro de ti? El carnal. Entonces vas a comer frutos carnales. Lo que sale de ti es lo que vuelves a comer. Hay fruto espiritual, lo que sale de ti es lo que vuelves a comer. ¿Cómo que lo que hay dentro de mí es de lo de donde yo como? ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a leerlo. Vamos primero, antes de llegar a ese versículo, quiero que veas qué dice Lucas 6:45. ¿Ya están ahí? Lucas 6:45. ¿Qué dijo Jesús? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón. ¿De dónde? Del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, ahí no dice que yo como de lo que está dentro de mí. ¿O sí dice eso? ¿Dice eso? No, ahí solo dice que lo que hay dentro de mí sale por mi boca. ¿Cierto? Y no sé si te llama la atención, pero aquí dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Porque el hombre que ha guardado cosas valiosas, espirituales, quiere decir que las ha guardado y las considera un tesoro. Pero ¿no te impacta que también dice el hombre malo del mal tesoro? O sea, quiere decir que el malo le da valor a lo malo. ¿No te impacta eso? El hombre malo cree que lo malo es valioso y por eso lo saca y lo cuida y lo guarda, porque dice, no, este soy yo con mi orgullo y me costó trabajo y lo valoro y nadie me lo va a quitar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es así de grave. Ahí Jesús lo está diciendo. Ahora, este versículo nos ayuda a recordar que mis palabras, lo que sale de mi boca, refleja el estado de mi corazón y descubre lo que se sembró en él. ¿Sí queda claro esto? Si salen cosas malas de tu boca, quiere decir que hay cosas malas sembradas en tu parcela. Si yo saco amargura, rencor, chisme, murmuración, orgullo, inmoralidad, perversión, eso es lo que hay dentro de mí, eso es lo que se sembró. ¿Quién lo sembró? Pudo ser el diablo, pudo ser el mundo, pudiste ser tú mismo, tu carne, tu concupiscencia, pero se sembró. Pero por otro lado, si yo saco amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, eso es lo que está sembrado en mi corazón. ¿Sí queda claro esto? Ahora vamos a Proverbios 12:14. Ahora sí vamos a ver cómo de que lo que está dentro de mi corazón es de donde yo mismo como. Proverbios 12:14. ¿Ya están ahí? Dice así, Proverbios 12:14. El hombre, ¿ya están ahí? Proverbios 12:14. El hombre será ¿qué?
saciado. Esa palabra significa la satisfacción que uno siente después de haber comido. ¿Sale? El hombre será saciado de bien del fruto ¿de dónde? De su boca. ¿Sí ven ahí? El hombre será saciado, o sea, se llenará por haber comido de bien del fruto de su boca. Este es el caso de un hombre bueno. ¿Sale? Un hombre bueno que tiene un tesoro adentro bueno y que cuando saca por su boca palabras, salen palabras buenas. Y de esas palabras que salieron de él, él las vuelve a comer. Y queda saciado por esa bondad que habló. ¿Sale? Ahora dice, y además, y le será pagado según la obra de sus manos. Eso básicamente es Gálatas 6. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Y lo que uno cosecha para qué es? Para comerlo. ¿Sale? Para que tú te lo vuelvas a comer. La palabra de Dios, la versión palabra de Dios para todos dice, cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla. Y cada uno recibe de acuerdo a lo que hace. También la regla de oro, ¿verdad? Ahí aplicaría. Otra versión dice, cada uno se alimenta de sus palabras y recoge el producto de sus manos. Ahora, si nos queda la duda, vamos a Proverbios 18:20. También lo dice. Proverbios 18:20, unas hojas adelante. Voy a esperar a que estén ahí todos, porque es importante que lo leamos. Síguelo con la mirada. Dice Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su ¿qué? Su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Por eso cuando tú hablas pura amargura, no puedes ser otra cosa más que una persona amargada, porque cuando sale de tu boca ese fruto, lo pones delante de ti y dices, sí, tengo razón en lo que dije, tengo razón en sentir amargura, y entonces vuelves a agarrar el fruto y te lo vuelves a comer y te sigues alimentando de amargura. Cuando tú mientes, lo que está pasando es que te crees esa mentira y te vuelves a comer el fruto de mentira y te convences que estás en lo correcto, y es un círculo vicioso. Mi propia vida se alimenta de lo que hay dentro de mi corazón, simple y sencillamente porque mi corazón es la parcela o el terreno donde se siembra y se produce un fruto. Y ya aprendimos que el fruto lo usamos para 3 cosas hace 8 días. ¿Para qué, qué y qué? Para comer, consumo personal, para almacenarlo o venderlo, y número 3, para volverlo a sembrar. Así es de que de lo que sale de tu boca, eso es lo que tú eres. Tal cual dice otro versículo, tal cual es su pensamiento, tal es él. Cuidado con eso, hermanos. ¿Qué pasa entonces si yo no siembro la palabra de Dios y no aprovecho su sabiduría? Solo vamos a ver un ejemplo práctico. Eclesiastés 5:10 nos habla, vamos a ver 2 versículos que nos hablan de aspectos prácticos. ¿Qué pasa si nosotros colocamos nuestra mente, nuestro esfuerzo en cosas equivocadas? Fíjate, Eclesiastés 5:10 nos da un ejemplo claro. ¿Están ahí? Miren, lo más terrible de esto es que ya aprendimos hace 8 días, antes de que lean ahí, mírenme acá. Aprendimos que el fruto debe tener 3 características. Debe ser, número 1, ¿qué cosa? Bueno. Porque ¿a quién le gusta comer frutos malos? ¿A qué sabrá la amargura? Amargo. ¿Verdad? ¿A qué sabrá el odio? ¿A qué sabrá el chisme? ¿A qué sabrá el orgullo? ¿A qué sabrá? Entonces debe ser bueno el fruto, porque uno se lo vuelve a comer. ¿Sí o no? Ahora, no solo debe ser bueno, ¿qué más debe ser? Abundante. Por eso debe ser fruto.
Bueno, porque se va a abundar, o sea, se va a multiplicar. Sea bueno o sea malo, sí. Si es buen fruto, se va a hacer mucho buen fruto. Si es mal fruto, se va a hacer mucho mal fruto. Eso no importa si es bueno o es malo, se va a hacer mucho, se va a hacer abundante. Y por eso es importante cuidar. Y número 3. Aquí está la clave. Y aquí hay una gran diferencia entre el fruto bueno y el fruto malo. Cuando es fruto bueno, permanece. Cuando es fruto malo, ¿qué crees que pasa? Se sufre pérdida. Y como se sufre pérdida, es un fruto malo que aunque abunda, escúchame esto, no nutre. Y mantiene a la persona esta palabra se me fue. ¿Cómo se? Sí, hay una palabra, ¿no? Cuando está desnutrido. No, tiene, que dicen, tiene anemia. La mantiene anémica espiritualmente. Están anémicos, están desnutridos, están vacíos y no se sacian. Y como no se sacian, ¿qué crees que hacen? Van y buscan más mundo, van y buscan más fruto, pero del malo. Y se siguen atascando y siguen tragando y tragando y tragando para nada más sentirse más vacíos y más vacíos y más vacíos. Y mira qué dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero, dice ahí, ¿se saciará de dinero? ¿Será feliz? ¿Sus problemas se habrán acabado? ¿Qué dice ahí? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, ¿qué cosa? No sacará fruto. ¿No te impacta? Que lo diga en algo tan palpable como el dinero. Qué bien se siente tener la bolsa llena de un fajo de 500. En el mundo, sí, dices, oye, aguinaldo, ay papá, ¿no? ¿Qué quieres? Yo te disparo, ¿verdad? Y ya uno sabe que trae lana cuando va a los tacos y pide refresco. ¿Ah? ¿Sí o no? Y 2, exacto. Es porque hoy sí traigo. Porque si no, nomás dan los miércoles a los de pastor 2x1. Ahí su botella de agua, rellenada de la llave. ¿Sí o no? Se siente bien en el mundo. Pero si en algo tan palpable como el dinero, aquí nos está diciendo que no te impacta, dice, no te va a saciar. Tu alma va a seguir vacía. Y si amas tener mucho, vas a ser infructuoso, estéril. Y al final dice, todo esto es vanidad. ¿Qué dice entonces según este versículo? Si sembramos materialismo, vamos a cosechar nada. Nada. Si tú siembras materialismo, vas a sembrar nada. Si tú siembras venganza, vas a sembrar nada. Esterilidad. Y esterilidad es sinónimo de muerte. El dinero y las cosas materiales, hermanos, no satisfacen el corazón y no sacian el alma. Solo producen más vacío, pero además más adicción. Cuidado con eso. Jeremías 6:19 también nos habla de un ejemplo práctico. Aquí Eclesiastés lo enfocó al dinero, pero básicamente podríamos todo lo que sea, envidia, celos, contiendas, pleitos, todo lo que hablamos de lo que nos queremos llenar y saciar, nos va a hacer sentir más y más vacíos. ¿Qué dice Jeremías 6:19? ¿Sí sabes en qué momento profetizó Jeremías? ¿Alguien sabe? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel y qué estaba pasando en Israel mientras el profeta Jeremías escribía su libro? El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Estaban exiliados. Eran esclavos.
de otra nación pagana. Y mira qué dice aquí Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Cómo es posible que el Dios de Israel esté pronunciando este juicio en contra de su pueblo escogido? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo grave pasó. Algo grave pasó. Y tú y yo ya sabemos la historia. ¿Cómo llegaron al exilio? ¿Cómo llegaron al exilio? ¿Por sabios? No, se hicieron los tontos. Se mezclaron con las naciones paganas. Se empezaron a levantar altares de Baal. Yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Cuál es el mal que voy a traer? El fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Tal cual es su pensamiento, tal es él. ¿Quieres aborrecer mi nombre? Vas a sufrir las consecuencias. Y el Señor va a traer juicio sobre nuestra vida, porque Él no cambia. Él no cambia, Él es el mismo. Y muchos, no, pastor, estás predicando mal porque hoy es en la gracia y el amor. Sí, pero antes de la gracia y el amor está la condición caída del hombre. Una vez que somos redimidos porque tuvimos todo por basura, nuestra vida, decimos, mi vida es una basura, no la quiero. Ese es el corazón perfecto para que Dios pueda hacer algo, para que Dios pueda salvar. Solo hasta entonces vamos a ser libres. No, hasta que no pase eso, no vamos a ser libres del juicio. Y la ira de Dios sigue sobre nosotros. El evangelio es duro, pero una vez que accedemos a él, es precioso. Porque entonces disfrutamos de un amor eterno, del cual nada ni nadie nos va a poder separar. ¿Estás de acuerdo de esto? Ahora sí disfrutamos plenamente su amor. Pero ¿cómo vamos a disfrutar de su amor si no escuchamos sus palabras y aborrecemos su ley? ¿Cómo? ¿Cómo? Si valoro más mi mal tesoro de mi corazón, ¿cómo voy a vivir en plenitud? ¿Y cómo me va a ir bien? Así es de que tanto mis palabras, hermano, como mis pensamientos definen mi forma de vivir y la cosecha que voy a obtener. No solo mis palabras, mis pensamientos también. Aquí dice el fruto de sus pensamientos. Eso es lo que voy a obtener. Jeremías 17 también habla de esto, más adelante. Fíjate, el pueblo de Israel empezaba a poner su confianza. Ellos estaban en exilio. Mira el contexto, en exilio. Y estaban poniendo su confianza en ¿qué cosa? Verso 5. ¿Qué dice ahí? Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo será? Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero mira la contraparte, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cómo viene entonces la enseñanza de Jeremías? El mismo verso 9 nos advierte y nos dice: ya te puse maldito si confías en el hombre, bendito si confías en mí. ¿Cuál es el asunto? El verso 9: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí el único que lo conoce, la conclusión, verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, podríamos estar sembrando una vida falsa, una vida de apariencia y religiosidad. Podríamos hacerlo. Cuidémonos de no hacer esto.
Pregúntate, ¿por qué vienes cada domingo a la iglesia? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cumplir un checklist? Espero que no. ¿O vienes porque necesitas desesperadamente al Señor en tu vida? Porque te deleitas en su ley, como decía el salmista, y todo el día es en ella tu meditación, y estás esperando que el próximo domingo a ver quién le toca predicar, ¿verdad? Porque ya quiero escuchar la palabra de Dios. No importa quién predique, y eso es importante también, porque es palabra de Dios. Cuidémonos de la religiosidad. Mateo 3, el Señor Jesús nos lo advierte. Mateo 3, vamos rápido ahí. Él nos dice, verso 15, Mateo 7:15 en adelante, Él nos dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, o sea, aparentando ser algo que no son, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vamos a poder diferenciar si también nos compara el Señor con ovejas? Y según, pues es porque somos medio brutos. Algo muy sencillo. El Señor, verso 16, dice: por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y mira aquí, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el verso 21 es uno de los versículos más pavorosos para cualquier ser humano que no está bien con Dios. Dice: no todo el que me dice, bueno, y corrijo, más pavoroso para aquellos cristianos que viven una vida de falsedad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren que se enfoca, y si Jesús lo dijo es porque en estos días, o sea, Jesús vislumbraba el futuro y él decía: va a haber personas que se van a excusar y que van a poner sus ojos y el énfasis de su vida van a creer que es esto. El verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y yo pregunto, ¿aquí importa profetizar? No. ¿Qué dice después? Y en tu nombre echamos fuera demonios y potestades. ¿Importa creer, pensar o sentir que tenemos un superpoder que hasta los demonios se nos sujetan? ¿Importa eso? No importa ahí. Y luego dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Importa pensar o creer que tengo una superunción que mis sombras sanan enfermos? No importa. No importa. Porque entonces dice: les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que importa? Conocer a Dios. Y la única manera de conocerlo es por medio de su palabra y siendo sabios. Cuando tú compruebas su voluntad por haberla escuchado, creído y obedecido, ahí conoces que Dios es fiel. Ahí conoces que Dios es proveedor. Ahí conoces que Dios es sanador. Ahí conoces que Él es justo, que Él es santo. No porque echaste fuera un demonio. Por Dios. ¿En qué cosas podemos llegar a poner nuestra mente y nuestro corazón? Esta, hermanos, es la evidencia que muestra lo que es y será verdaderamente importante para el Señor. ¿Qué quiere Él? Que le conozcas. Que yo le conozca, que le conozcamos. Eso es lo que Él anhela. Mateo 21 también, Jesús dice que por la mañana, el verso 18, Mateo 21, 18, anótalo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y dice que vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, y no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es la interpretación de este pasaje? Jesús estaba desplegando su poder al secar un arbolito para que ellos crecieran en fe y que creyeran que tenían superpoderes y pudieran mover montañas. No. La lección más grande aquí es simple: el que no da fruto es cortado. El que vive de apariencias, como esta higuera, que mucha hoja verde pero poco fruto, es cortado. Ustedes necesitan la clase de fe que los lleve a obedecer la palabra de Dios, porque cuando ustedes lleven fe con obras, no hablo de salvación, acuérdense, cuando hablamos de fe con obras, es que los que ya somos salvos, creemos en Cristo, se requiere fruto, se requieren obras. Entonces ustedes van a poder decirle a la montaña del orgullo que se mueva y se va a mover. ¿Sí me queda claro a qué se estaba enfocando Cristo? No al superpoder de echar. ¿Quién ha echado una montaña al río? Y ha habido hombres de fe. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Entonces no se refería a eso. Pero ¿quién ha podido ir quitando muros de amargura? Raíces de amargura. ¿Verdad? Varios de nosotros. Y a veces creo que es más difícil remover el orgullo que una montaña se remueva. Cuesta mucho dinero con maquinaria, pero ya se mueven montes. ¿Cierto o no? Ya se crean islas artificiales. Cuesta mucho dinero, pero se podría. Pero no se refiere a eso Jesús. Dice, esta higuera está mostrando una fe falsa, porque su apariencia a mí me dio a entender que era una higuera que iba a estar cargada de higos. Hoy está tan verde y frondosa, debe haber higos, y cuando llega no ven nada. Dice, lo vamos a cortar. Entonces, ¿qué clase de fe es la que el Señor Jesús requiere? La clase de fe que no duda, la clase de fe que obedece. ¿Sale? Y por eso al final cuando dice, y esto ya lo hemos aprendido, todo lo que le pidan al Señor en oración creyendo, lo recibirán. Sobreentendiendo que si estamos alineados a su palabra, no le vamos a pedir tonterías. No le vamos a pedir cosas para gastar en nuestros deleites, como dice Santiago. Le vamos a pedir cosas de acuerdo a su voluntad. Amén. Terminamos con Colosenses 1. Perdón, Romanos 6, 20. Perdónenme. Y luego Colosenses. Solo lo voy a leer. Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando eran esclavos del pecado, eso éramos antes, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales se avergonzaban? ¿Qué fruto dábamos? Y eso nos da pena contarlo. A mí me da vergüenza a veces contar cuando Pichi dice en mi época de patán. Híjole, lo era. Me da vergüenza. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál era el fruto? Pues que tenía el corazón de mi esposa herido. Y de mis hijos, un mal ejemplo como padre. Y esas cosas, hoy me avergüenzo de ellas. Y de eso está diciendo el verso 21. Porque el fin de ellas es muerte. Pero mira el cambio, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Colosenses 1, 9 para acabar. Con esto cerramos, que es justo lo que yo hablaba al principio. Colosenses 1:9, la oración de Pablo hacia los creyentes. Si tú quieres hacer una oración madura, hermano, a partir de ahora, y tú quieres crecer en Cristo y le quieres conocer y quieres que Él no te diga al final de tus días, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad,
Esta es la clave, esta es la clase de oraciones que el Señor responde inmediatamente cuando son sinceras, cuando son genuinas. Dice así, Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermosa esperanza tenemos. Y ya para despedirse lo suplico, Santiago 5, 7 al 8, anótalo. Te lo voy a leer yo, pero escúchalo con suma atención. Porque esto tiene que ver con lo que aguardamos. ¿Cuántos aguardan algo? ¿Cuántos esperan algo? Y sé que sabes a qué me refiero. ¿Qué aguardamos, Leti? ¿Qué esperamos? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude.